de la ADP en Ajá. Santiago. Buenas Adelante. tardes, Miguel, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias a Dios. Bueno. En este día nos encontramos con No, la decisión. Déjame yo preguntarle, porque tú estás Dele, como, don tú estás Jaime. como dudando mucho, Dele, don titubeando Jaime. mucho. Profesor, estamos buscando la manera de destruir la ADP. Ah, no, don Jaime, esa ¿Qué no es la hacemos? pregunta. Esa no es la pregunta. ¿Qué hacemos? ¿Cómo destruimos la ADP? Bueno, quienes están empeñados en esa, pero, esa labor deben buscar las estrategias, las formas y maneras. Bueno, que no nos queda otro camino, profesor, porque la ADP se opone a todo lo que signifique educación. Bueno, no comparto el criterio suyo. Ajá. La ADP es una organización que va a cumplir 52 años de existencia, haciendo grandes aportes ¿Y cuáles son a la los educación de la República Dominicana. La historia está ahí, podemos buscarla, podemos revisarla una página tras otra. Lo que ocurre es que aquí hay sectores que están interesados en hacer de la educación un negocio, que se lucraron con la educación virtual y que ahora se empeñan en poner en riesgo la salud y la vida de la población estudiantil, de los educadores, a costa de hacer negocio con la educación presencial. Y nosotros, como organización de la sociedad, estamos en el compromiso y en el deber de decirle al país la realidad, de plantear las cosas al margen de cualquier otro interés, sino sobre la base de defender al magisterio, a la educación, a los hijos de este pueblo. Defina eso, profesor, porque yo me quedé en babia. Sí. Usted dice que hay sectores que quieren que la educación vuelva a la virtualidad. Eso fue lo que usted dijo, para beneficiarse, ¿verdad? No. Claro está, Educa, el empresariado y otras instituciones vinculadas a esos sectores están interesados a costa de la salud y a costa de la vida de los docentes y de los niños, de los hijos de los pobres de este pueblo. Esa gente quiere hacer negocio, hizo negocio y pretende seguir haciendo negocio, no importa el precio que paguen los demás. Porque yo debo decir, y no es un secreto para nadie porque los datos están ahí, los datos proporcionados por el propio Ministerio de Salud. Un día 4.000 infectados, al día siguiente 5.000 y ya vamos por 6.000 y tantos de contagiados. Es decir, no es un secreto y no es verdad sencillamente que las escuelas están para cuidar a los niños y para asegurarle la salud a los niños, porque ese es un criterio distorsionado. Y si ese es el enfoque que tienen esos sectores de la educación dominicana, entonces nos jodimos como país, se jodió la educación de este país, porque las escuelas y los maestros que son profesionales de primera línea y de primera calidad, no están para ser cuidadores de niños ni repartidores de comida, que es a lo que quieren llevar a los maestros. Y es el negocio que quieren privilegiar los que están interesados en que se retorne a docencia presencial cuando no están dadas las condiciones, cuando los niveles de contagio del COVID están por todo lo alto. Y reitero, los datos no son de la ADP, los datos son del Gabinete de Salud, los datos son del Ministerio de Salud Pública, que incluso hay quienes dicen que esos datos no son los reales. Y no son los reales porque los niveles de contagio van mucho más allá. Pero nos quedamos con los reales, que son los que está suministrando el Ministerio de Salud. Entonces, en esas condiciones, definitivamente, no se puede retornar a docencia presencial. Retornarse a docencia presencial en medio de estas circunstancias es exponer la vida, la salud de los maestros y de los niños y las niñas y la familia dominicana, que la mayoría de ellos, la mayoría de las familias que mandan a sus hijos a la escuela y a los liceos públicos, no tienen con qué costearse lo que cuesta recuperarse del COVID. El magisterio ha pagado un precio bastante alto. Solo en Santiago son 11 docentes fallecidos. En estos momentos tenemos 100 docentes contagiados con el COVID-19. Esas son las realidades que hay que plantear. Esas son las realidades que pretenden ocultar los sectores que han estado haciendo negocio y que quieren seguir haciendo negocio con la educación en este país. Profesor, el problema del COVID ha sido un costo alto para toda la población. No es a la exclusiva sociedad de maestros, de docentes y estudiantes. Todos hemos pagado un costo y el país tiene que avanzar.
Yo quisiera que usted me hablara de las justificaciones científicas que tienen ustedes. Si hicieron alguna encuesta, algún estudio que le garantice a ustedes lo que están diciendo, porque usted me está hablando a mí de otro aspecto, me está hablando a mí que el paro que ustedes han hecho, porque esto es una huelga, se debe a que se quiera hacer negocio con la educación, no al peligro que representa la misma pandemia, porque las sociedades médicas y el colegio médico ha dicho que no hay ningún riesgo. Un riesgo siempre hay. Bueno, el colegio médico debe explicarle a este país, sobre todo el presidente del colegio médico debe explicarle a este país por qué hoy dijo una cosa y al día siguiente dijo distinto. En un momento planteó la posición que nosotros estamos planteando, que retornar a la docencia presencial representaba un riesgo para la salud de la comunidad educativa en sentido general. Y al día siguiente está alegando que los niños están más seguros en las escuelas. Y nosotros le decimos al presidente del colegio médico que él debe explicarle a este país por qué ese cambio tan drástico de posición. Pero él debe explicarle al país si los maestros en esta sociedad o en cualquier otra sociedad del mundo están para repartir comida y cuidar muchachos. Porque entonces no tiene caso que los docentes sean profesionales de la educación, porque cuidar muchachos y repartir raciones de comida en una escuela lo puede hacer cualquier ciudadano, aun sea analfabeto. Y yo debo reivindicar la profesión docente. Y yo debo reivindicar lo que representa la ADP y ha representado la ADP para este país. Porque ese 4% que se lo quiere repartir el empresariado, ese 4% lo peleó la ADP, lo defendió la ADP, lo reclamó y lo logró en las calles, porque no fue un regalo de ningún gobierno. Y ese es el que se quieren repartir. Es gracioso. Y nosotros lo que hemos dicho es que en este momento no están dadas las condiciones para retornar a la docencia presencial. Profesor. Por los altos niveles de contagio con el COVID. Y nosotros lo que decimos es que lo que quieren retornar a la docencia presencial, quieren que se retorne a la docencia presencial porque lo que le interesa es privilegiar el negocio con la educación que ellos tienen. Profesor, dentro de todo lo que usted ha planteado, hay dos aspectos que hay que tomar en cuenta. Primero, usted dice que no son cuidadores ni repartidores de comida y por eso entonces forma parte esto de la protesta. Pero también entonces nos enfoca el aumento de la positividad de los contagios de la COVID-19. Entonces, tenemos dos aspectos. Tomando el aspecto de los contagios, ¿cómo ustedes saben qué cantidad de estudiantes y qué cantidad de profesores están en estos momentos positivos a la COVID? Bueno, es que sencillamente nosotros tenemos en cada centro educativo, nosotros tenemos un equipo de 5 representantes que son los integrantes de la unidad de base sindical y pedagógico que nos suministran datos a diario cuando hay situaciones como esta. Y yo te puedo citar el caso del Politécnico Rafaela Pérez en el INCO. 5 docentes contagiados de 36, por solo citarte un caso. Por solo citarte un caso. De 36, hay 5 contagiados en el Politécnico Rafaela Pérez. Es decir, nosotros no nos estamos inventando números. Quien debió hacer un rastreo real, efectivo, correcto, y fue lo que la ADP planteó, es el Ministerio de Educación. La ADP planteó que nos tomáramos estas 2 primeras semanas para hacer una evaluación de qué teníamos en términos de maestros afectados con el virus o con la influenza o con la gripe. El ministerio se negó a ello porque ya tenían la decisión de a troche y moche, como se dice en el campo, es decir, cueste lo que cueste, retornar a la docencia presencial. Naturalmente, el precio lo van a pagar los docentes, el precio lo van a pagar las familias pobres de este país, que vuelvo a reiterar, en la mayoría de los casos no tienen con qué cubrir los costos que representa recuperarse del contagio con el COVID-19. Que todo esto lo va a pagar el estudiantado, profesor, porque están saliendo de un año escolar que fue prácticamente sancochado, que salieron a través de 45 minutos por Zoom, que era lo que se le daba de clase, o a través de recibir tareas por WhatsApp. Así concluyó un año escolar. Iniciamos y mire ahora por dónde vamos. Bueno, pero en su momento se dijo que lo mejor de lo mejor era la educación virtual y se habló de que aquí se le iba a garantizar conexión a internet a todos los estudiantes, cosa que nunca ocurrió. Y se habló de que se entregaron laptops y otros dispositivos electrónicos y se hizo negocio con eso. Entonces ahora no sirve la educación virtual.
aun cuando nosotros hemos planteado eso como una salida de momento, hasta tanto bajen los niveles de contagio con el COVID. O sea, es poner en una balanza qué cosa representa mejores beneficios para la población en sentido general, que es para la cual debe trabajar el gobierno, debe trabajar el Estado, en este caso el gobierno que representa el presidente Luis Abinader, Profesor. y el ministro de Educación, que es el responsable de regentear la educación preuniversitaria. Lo otro que hay que explicar también, cómo me explican y cómo me dicen a mí que las universidades van a efectuar el semestre que inicia de manera virtual. ¿Por qué las universidades no han llamado a clases presenciales? Se explique eso. Lo que pasa es que en las universidades no se reparte comida, en las universidades no se cuidan muchachos, que es hacia donde se quiere llevar y hacia donde se quiere enfocar, que los maestros deben estar para cuidar muchachos y para repartir comida porque esa repartición de comida representa negocio para los sectores de poder de este país. Mire, profesor, ustedes con esa actitud están empoderando a los maestros de manera equivocada y a confrontación en las escuelas, porque eso de repartir comida, me imagino que se refiere a que al mediodía tienen que colaborar. ¿Y qué pasa con una colaboración? Los maestros también comen allá y no tiene el Ministerio Público que darle la comida a los maestros porque les paga. El Ministerio de Educación. Hay un asunto importante en ese sentido. El 31 de enero no hay ninguna garantía de que se vuelva a clase, va a depender de la actitud que ustedes decidan tomar en ese momento. Todas las garantías están dadas, porque la ADP en cada proceso que ha librado, en cada situación que ha planteado, la ha planteado dentro del marco de la razón. Y si mañana estuvieran dadas las condiciones para el retorno a la docencia presencial, mañana la ADP estaría haciendo el llamado a todo el magisterio para que se integre a la docencia presencial. Porque las muestras sobran de que el magisterio de este país tiene un compromiso ineludible con la sociedad. Eso absolutamente nadie puede negarlo. Una pregunta última, profesor. ¿Los educadores de los colegios pertenecen a la ADP? Los educadores de los colegios en su mayoría no pertenecen a la ADP. Solo aquellos que por una u otra razón trabajan una jornada en el colegio y trabajan otra jornada en el sector público. Muy bien, pues muchas gracias. Ha sido un placer, profesor, y ojalá que el Señor le ilumine con esas posiciones tan cerradas que tienen ustedes. Bueno, así sea, seguiremos orando junto a los empresarios, pero seguiremos orando para favorecer a los más humildes, a los más pobres de la República Dominicana. Pues nos vamos a unir en ese sentido. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. A mí me llama la atención cómo recalca él. Sí. Que ellos no son cuidadores de muchachos ni repartidores de comidas, que ellos son profesionales de primera línea. Esto es lo que hace una confrontación en las escuelas, de que no colaboren los profesores. Óyeme, eso, como habla él de esa forma, que se supone que eso lo único que hace es ayudar a los pobres. Y que la tradición es que óyeme, el profesor, estoy sorprendido ahora, la escuela y la casa, o sea, la relación escuela-casa, porque ambos hacen prácticamente lo mismo. El que tiene el contrato de la comida va y lleva un personal, pero un personal que pueda llevar nunca es suficiente para 700 muchachos, para 600 muchachos, y lo que hacen es que turnan los profesores. Un día colaboran uno y otro día colaboran otro y se van a un área, cada profesor se va con sus alumnos y comen juntos. Ese es el sistema como opera. Y tienen que colaborar y tienen que compartir, porque decirle eso a un profesor es para que se empoderen aún más como lo están y no colaboren. No colaboren con el sistema. Cada día escuchamos cosas más. A mí me llamó la atención y lo mucho que las veces que él reiteró eso de que no son cuidadores de muchachos, que suena despectivo el término muchacho en ese momento, ni repartidores de comida, que son profesionales que no están para eso. Eso crea un problema mayor. Oiga, y está hablando del pueblo y de defender a los pobres y todo eso. Adelante con la llamada. ¿Cómo están ustedes, mis hermanos y hermanas? Grinco Méndez. El Grinco Méndez, estamos más bien que el carajo, Grinco. Fíjate, yo estoy 1000 por 1000, Jaime, contigo de acuerdo. Antes había maestros, ahora hay profesores. Y se decía que el profesor era el segundo padre. Ahora no son ni primos, hermanos lejanos. ¿Entiendes?
Y el error de todos los partidos es que cuando están en la oposición, aupan, apoyan lo que la ADP le hace. Y el ADP se ha olvidado que ellos son empleados públicos, como Citracode. Gringo, se le acabó el paquetico a Gringo, tiene que renovarlo. Lamentable porque iba muy bien. Tiene que renovarlo, Gringo.